Gracias y paz, amados hermanos. Miren este corto vídeo que les paso a continuación y analicemos un poco las palabras de este varón. La iglesia tiene que aprender a darle a Dios, porque que así comenzó todo. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Y la Biblia nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y tu ofrenda liberarán y romperán el silencio de Dios. Si no estoy muy equivocado, se trata de un conocido predicador de América Latina, creo que algunos lo llaman profeta, y su nombre es Moisés Bell. Ya fue noticia en una ocasión por darle una revelación un tanto extraña a Guillermo Maldonado, en la que comparaba al Espíritu Santo con un animal. Pero en este caso, en este vídeo, quiero hablar de algo que es realmente preocupante. Una de las cosas propias del Evangelio de la Prosperidad, una de las cosas propias de los predicadores de la prosperidad es que son capaces de tomar textos bíblicos y aplicarlos a sus propios intereses económicos. Existen muchos pasajes de la Escritura que hablan de ofrendar y nadie puede discutirlo. Dios ama al dador alegre, que cada uno dé como propuso en su corazón y tantas otras cosas. Sin embargo, cuando el Evangelio de la Prosperidad quiere tocar más y más los corazones, sabe a qué textos se debe apuntar y cómo darles la vuelta para llevarlos al dinero. Por ejemplo, el vídeo muestra con claridad esto. Cuando está hablando de ofrenda, de diezmos y de dar dinero a la iglesia, porque él mismo pregunta quiénes han sido fieles con sus diezmos y sus ofrendas, menciona dos textos especialmente que no tienen nada que ver con el dinero y la iglesia en ese sentido. El primer texto habla de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dice que todo empieza y todo empezó y nuestra salvación empezó con Dios entregando algo. Ese texto habla del plan de redención. Ese texto habla del inmenso amor de Dios. Ese texto habla de cómo el Señor entregó a su Hijo a pagar por nuestros pecados. Ese texto habla de algo crucial para nuestras vidas. Ese texto es el centro del Evangelio. Ese texto es una muestra de gracia, compasión, misericordia, amor de Dios. Ese texto habla de cómo el Señor pagó por nuestros pecados en aquella cruz, entregado por el Padre, entregándose a sí mismo también para cargar el peso de nuestras iniquidades. Es decir, es un texto precioso. Además, el contexto de Juan 3 tiene otros temas, el nuevo nacimiento en ese discurso de Jesús con Nicodemo, pero en ningún momento nadie en su sano juicio pensaba en Juan 3:16 como un ejemplo de dar dinero. Mira, tú podrías decir que así como Dios entregó a su Hijo, tú puedes entregarte a Dios, entregar tu vida. Pero nadie, cuando lee Juan 3:16 piensa, eso significa que yo tengo también que dar mi dinero a la iglesia, que dar mis ofrendas a la iglesia. No digo que no debamos ofrendar, pero digo que ese texto no apunta al dinero. Pero ahí vemos cómo queremos aplicar cada texto bíblico y para el Evangelio de la Prosperidad, incluso textos que hablan de la salvación acaban usándose para el dinero. Juan 3:16, para el dinero. Pero no solo eso, sino que justo después menciona el más bienaventurado es dar que recibir. Pero en ese sentido, si miramos el contexto de ese versículo, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Hechos, nos encontramos al apóstol Pablo hablando de que él no ha querido ser una carga, que él ha trabajado, que para lo que le ha hecho falta estas manos le han servido. Y luego Pablo llama a la iglesia a acordarse de los débiles, acordarse de los pobres y acordarse de los necesitados. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero en ese contexto no se está centrando en una ofrenda para la iglesia, en ese contexto no se está centrando en una ofrenda para el templo, en ese contexto no se está centrando en una ofrenda para que el reino de Dios siga avanzando, en ese contexto está hablando de la ayuda a los necesitados, de la ayuda a los desamparados.
Entonces, cuando nosotros sacamos un texto de su contexto, ya lo hemos dicho muchas veces, un texto fuera de contexto solo sirve para crear un pretexto. Y por otro lado, Moisés Beel afirma que la ofrenda rompe el silencio de Dios. Es como que si de alguna manera la gente estuviera esperando una respuesta de Dios, pero Dios está así de brazos cruzados diciendo, yo no te contesto y yo no respondo a no ser que ofrendes. Es como si Dios dijera, solo voy a moverme si me dais dinero. Solo voy a obrar si ofrendáis. Solo voy a hablar si ofrendáis. Solo voy a hacer esto si ofrendáis. Entonces parece que el obrar de Dios está condicionado por nuestras ofrendas. Es como que mete un billete, Dios te da una respuesta. Mete un billete, Dios te da un milagro. Mete un billete, Dios actúa. Mete un billete, rompes el silencio de Dios. ¿Es acaso la Biblia un libro que menciona que Dios obra a través de billetes, a través de dinero, a través de ofrendas? ¿Acaso la Biblia enseña que el obrar de Dios está condicionado por cuántas ofrendas les damos? Cuando el Señor Jesús sanó al ciego Bartimeo, ¿cuánta ofrenda le dio Bartimeo? Cuando el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿cuánta ofrenda le dio el paralítico? Cuando el Señor Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre que tocó el borde de su manto, ¿cuánta ofrenda le dio la mujer del flujo de sangre? Ahora, mira qué interesante. Cuando el Señor Jesús llega con salvación a la casa de Zaqueo, Zaqueo decide hacer algo con su dinero, pero no a Jesús ni a los apóstoles. Zaqueo, mostrando así su conversión, dice que va a restaurar multiplicado lo que había quitado de otras personas. Entonces, nosotros no vemos que para que Jesús tuviera compasión, hiciera un milagro, obrara de alguna manera, la gente tuviera que darle una ofrenda. ¿Acaso tuvieron que darle una ofrenda a Dios para que dictara los 10 mandamientos? ¿Acaso tuvo que darle una ofrenda a Dios el pueblo para que los profetas hablaran en su nombre? ¿Acaso tenían que darle una ofrenda a Pablo para que Pablo hablara? ¿Tenían que darle una ofrenda a Pablo para que Pablo predicara el evangelio? Nosotros no vemos que la ofrenda rompa el silencio de Dios, ni que la ofrenda mueva la mano de Dios, ni que la ofrenda haga a Dios actuar. Debemos tener mucho cuidado cuando vamos a una iglesia donde se usa la Biblia para el dinero como foco principal. ¿Debemos ser generosos en nuestras ofrendas? Sí, la Biblia habla de ser generosos. La Biblia habla de ofrendar de corazón, con generosidad, conforme Dios nos haya prosperado y con alegría. Hay textos para eso. Incluso Pablo lo dice, ¿no? Que se recojan ofrendas el primer día de la semana cuando la iglesia esté reunida para que cuando yo llegue no se tengan que recoger más ofrendas y esto y aquello. Hay textos que hablan de la ofrenda, de generosidad, de amor, de dar de corazón, en gratitud, conforme hayamos sido prosperados. Lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Pero cuidado cuando vas a una iglesia donde el foco es el dinero, donde usan los textos bíblicos para el dinero, donde son capaces de usar Juan 3:16 para el dinero, donde son capaces de usar textos como que hablen de que Jesús entregó su vida para que tú entregues tu ofrenda, para que tú entregues tu dinero. Eso es muy peligroso y yo les llamaría a abrir un poco los ojos. Y si van a una iglesia donde el dinero es el tema principal, en cada reunión, en cada culto, le dedican su buen rato para llegar al corazón y que des. Miren, nosotros vemos una cosa interesante. Cuando el pueblo de Dios tenía un corazón volcado hacia Dios, el pueblo daba solo, no había que presionarle. Cuando tú tienes que presionar para que la gente dé dinero, esa gente no va a dar algo agradable a Dios, porque lo va a dar bajo presión. Pero cuando la gente lo da de corazón, eso es una ofrenda agradable a Dios. No basada en manipulación, en miedo, en extorsión, en torcer las escrituras. No, una ofrenda con alegría, de corazón. Y eso al final es lo que el Señor quiere de su pueblo. Así que cuidado con esas iglesias que el dinero es el tema principal. No te digo que en tu iglesia piden ofrenda en mi iglesia, es normal, la ofrenda es necesaria y es bíblica, pero yo hablo de aquellas iglesias que el dinero es el tema central y seguro
que has conocido algunas donde entre pactos, primicias, esto es dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Huye de ese lugar, porque eso no es lo que muestra la Biblia sobre la iglesia, ni el pueblo de Dios, ni el evangelio. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.